Mañana nos acompaña aquí en los estudios de Pulso Urbano Ana Pavón, directora general contra todo tipo de violencia del Ministerio de la Mujer. ¿Qué arranque de año tuvimos, Ana? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Rolando, y a toda la audiencia. Realmente son cifras preocupantes. Terminamos el año con casos de feminicidio y empezamos otra vez de esa manera, ¿verdad? Es una preocupación desde el Ministerio de la Mujer como ente rector de políticas públicas enfocadas a todo lo que significa violencia contra las mujeres, a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Ayer se reunieron, hay una preocupación, me imagino, para ajustar algunos puntos, atacar puntos débiles y de alguna manera también, porque hasta cierto punto se llega, hay otros puntos que lastimosamente ya escapa también de las manos de las autoridades. Asimismo, ayer, como es una preocupación latente y estamos con esos casos casi todos los días, ¿verdad? Desde el Ministerio de la Mujer se convocó a una mesa de crisis a todas esas instituciones que forman parte del sistema de protección a las mujeres en situación de violencia, de ver en qué podemos fortalecer esas actuaciones, de cómo podemos mejorar y por qué no en qué estamos fallando también, ¿verdad? Y qué es lo que más se puede hacer en esos casos. Fueron convocadas instituciones como Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y por supuesto el Ministerio de la Mujer. ¿Y qué es lo que se debe potenciar un poco más? ¿Dónde se debe pulir más? ¿Dónde se debe insistir más? De acuerdo a esta... Bueno, esto está empezando recién, ¿verdad? Exacto. Pero por lo menos de este primer encuentro. En realidad estuvimos viendo cómo podemos fortalecer todas las acciones, ¿verdad? La gente del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Habló de reflotar uno de los articulados de la primera versión de la ley integral y ver cómo se pueden crear unas unidades especializadas, ¿verdad? Para atención a mujeres en situación de violencia, que tenga también otros agentes auxiliares, que no solamente sea el juez o la jueza que está atendiendo a la víctima, sino también que eso tenga agentes auxiliares como por ejemplo una trabajadora social, una psicóloga que puedan dar esa atención integral y esa contención que tanto necesita esa víctima, porque no es fácil para ella dar ese primer paso de ir a hacer esa denuncia. Entonces, de eso también se habló. Ese es el primer paso que da ella y de eso depende también que ella siga, por ejemplo, con ese proceso. Un caso puntual de lo que se registró y que ayer en horas de la tarde lastimosamente se confirmaba el fallecimiento de la última víctima, la última sobreviviente en este caso, Sí. de la tragedia en Upacaraí. Y allí saltaron algunos puntos, ¿verdad? Sí. En primer lugar, una captura de mensaje donde la víctima decía que no recibió esa atención en el juzgado de paz en su momento y a pesar de tener restricción no se hacía un control, o sea, desnudó algunas falencias que hay que atacar y de alguna manera ajustar un poco, ¿verdad? Exactamente, y es lo que estuvimos hablando, se estuvo debatiendo, digamos, dentro de esa mesa ayer, ¿verdad? De cómo se puede fortalecer, porque nosotras desde el Ministerio también trabajamos todo lo que es anterior, por supuesto, ¿verdad? Todo lo que es prevención, trabajamos todo lo que es atención y protección a esa mujer que está en situación de violencia y en nuestros albergues a las que tienen peligro de vida, ¿verdad? Y hacemos seguimiento no al 100% de los casos, pero a todos los que nosotros podemos hacer y estuvimos haciendo ese seguimiento a esos casos específicos, ¿verdad? Y ahí la ministra va pidiendo informes, por ejemplo, de qué se hizo en esos casos, si tuvo esas denuncias previas. Y en ese seguimiento, digamos, de esos casos nos fuimos viendo algunas cosas, ¿verdad? De que, por ejemplo, o el juzgado no tenía una simple línea baja, por decirte, de que el agente policial tenía que ir a pie a llevar la notificación, o sea, y todas esas cosas nos fuimos viendo de cómo podemos fortalecer ese sistema de protección a esas mujeres. Señora, sobre ese punto quiero agregar algo también, porque, y ya lo mencionaba hace minutos nada más,
Y ya en varias ocasiones le escuché a mujeres que presentaban denuncias en contra de sus parejas o sus exparejas, diciendo que van a la comisaría y que el oficial que toma la denuncia le dice: no, señora, vos tenés que volver con tu marido, ustedes tienen que tratar de arreglarse, vos sabés que si acá esta denuncia nosotros pasamos a la fiscalía, él va a ir preso y ya la relación no se va a componer. ¿Ustedes reciben esas mismas inquietudes? Esto nosotros vivenciamos aquí, aquí en los canales, porque escuchamos a esas mujeres dando esa inquietud con relación a los policías cuando van a presentar sus denuncias. Imagínense nosotras, ¿verdad? Que nosotras que desde el Ministerio de la Mujer tenemos varios centros de atención. O sea, nosotras tenemos centros de atención acá en Asunción y en el interior del país también los centros regionales, ¿verdad? Y día a día van mujeres, al año atendemos aproximadamente 2.500 mujeres. Imagínense todo lo que nosotras escuchamos, ¿verdad? Y sobre ese punto que vos decís específicamente, Aníbal, que se trabajó la ley integral contra toda forma de violencia, tiene un puntito justamente pensando en eso que vos decís, en el tema de la conciliación, por ejemplo, ¿verdad? Esta ley prohíbe la conciliación, hay un punto, un articulado específico que habla sobre eso. No solamente para la policía, ¿verdad? O sea, todo esto siempre ocurre, no sé, en los juzgados, en la policía, que siempre se le dice a la mujer, ¿verdad? No, pero ¿cómo vas a hacer eso? O si no, el famoso, la revictimización también, ¿verdad? O sea, esta ley lo que hace realmente es dar obligaciones y decirle a cada institución qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y en uno de esos articulados está la prohibición de la conciliación. Eso está específicamente estipulado en la ley. Sí, lo que tenemos que trabajar más es en hacer conocer esa ley, ¿verdad? De que tanto los agentes policiales, ¿verdad?, conozcan la ley y que fortalezcamos el cumplimiento, trabajemos. Pero yo creo que no pasa por el desconocimiento de la ley. Yo creo que todavía en nuestros agentes existe cultura machista. Sí. Y de hecho que en muchas de nuestras mujeres, digamos, existe todavía cultura machista. En nuestras madres, por ejemplo, nuestras abuelas, persiste eso de la cultura machista. Claro que persiste. En todo, todos fuimos criados, digamos, dentro de esa cultura, ¿verdad? Ustedes, nosotras, ¿verdad? Entonces, lo que realmente ayer también estuvimos hablando es en eso, en trabajar esa sensibilización, ¿verdad? De hacer comprender también a los operadores de justicia, ¿verdad?, que esa mujer está dentro de un ciclo de violencia, trabajar mucho en todo lo que es prevención temprana, ¿verdad? Y fortalecer ese trabajo. Hay algunos puntos que quiero mencionar. Voy a hablar de un caso puntual en segunditas nada más, pero quiero consultarte el tema, ya que estamos hablando de la policía. Cuando hay orden de restricción, sale una orden de restricción, pero el tema de que se cumpla eso, simplemente sale en los papeles. Nadie controla después si es que se cumple o no, ¿verdad? Y muchos decían, no, la policía no da abasto, pero debe haber alguna forma por lo menos de hacer parcialmente ese control. No hay otro sistema, otro mecanismo, porque evidentemente la policía no va a destinar un personal para cada caso. Para cada caso, ¿verdad? Sí, la verdad que podríamos ver algunos mecanismos, un sistema de control aleatorio, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? O sea, que si, no sé, se me ocurre nomás, ¿verdad?, de ver que el policía, la policía vea un listado, ¿verdad?, de las órdenes de restricción que tiene en su jurisdicción, ¿verdad?, y hacer un control aleatorio hacia donde están esas víctimas, ¿verdad? Por lo menos el ver que una patrullera, un policía está por cerca del lugar donde está esa víctima, está rondando, puede salvar una vida. Es importantísimo esa labor y esa presencia policial realmente para las mujeres víctimas de violencia. Hay un caso particular, y voy a mencionarlo porque esto se hizo ante cámaras, ¿verdad? Esto ocurrió en Villeta, para ver, y de alguna manera seguro está viendo el programa para que tengan un poco de orientación también, ¿verdad? Hay un caso, ¿verdad?, de un hombre que, según los familiares, siempre fue violento, ¿verdad?, con la señora, y ahora está mucho más porque padece una enfermedad, pero eso no es impedimento, la enfermedad no es impedimento para que siga siendo
más violento y golpearle, en este caso, a su familia. Y las hijas dicen que recurrieron ya a la justicia para ver si reciben ayuda y no pasa nada. Y ante esta situación, ellas temen ser víctimas, viendo casos recientes, ¿verdad?, de pasar por esa misma situación. ¿Qué tiene que hacer cuando ya no recibe respuestas ni de la policía local ni del Ministerio Público local? ¿Cómo uno hace? ¿Esperar a que pase lo peor o dónde acudir? Realmente también instamos a la ciudadanía y a las mujeres específicamente, ¿verdad?, que recurra, por ejemplo, a los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer. Ahí nosotras tenemos equipos interdisciplinarios de trabajadoras sociales, de psicólogas y de abogadas que pueden ayudar a las mujeres que están en esa situación. O sea, el Ministerio de la Mujer ofrece diferentes servicios en donde ellas, por ejemplo, pueden acudir al ministerio, pueden recibir ese acompañamiento de parte de las profesionales con respecto a sus casos específicos, ¿verdad? Eso quiero mencionar también. En Asunción, nosotros estamos en Presidente Franco y Ayolas, en el edificio AIFRA. Ahí en planta baja tenemos el equipo interdisciplinario ahí. También estamos en los centros, tenemos centros regionales de las mujeres que tiene el mismo equipo interdisciplinario que tenemos acá en Asunción. Estamos en Ciudad del Este, en Canindeyú, en Filadelfia, ¿verdad?, en 4 centros regionales donde las mujeres pueden recibir esa orientación legal y sobre todo ese sostenimiento y esa contención de parte de las psicólogas, porque eso también se necesita. O sea, las mujeres realmente necesitan estar también dentro de un proceso terapéutico para que ellas se puedan fortalecer y seguir con las denuncias. Acá nosotros tenemos que ver también la parte de que quién es la persona denunciada, ¿verdad? Es la persona que está viviendo con ella, es el padre de sus hijos, a lo mejor de él depende económicamente, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos, como profesionales, tenemos que ver toda esa gama, ¿verdad? O sea, cuando a mí, por ejemplo, viene alguien, me asalta en la calle, lo primero que hago es ir a denunciar. Pero ¿qué pasa si la persona con la que yo estoy conviviendo viene y me maltrata, ¿verdad? Lo pienso 2, 20 y 200 veces antes de dar ese primer paso. Y más todavía si sos dependiente económicamente de esa persona. Así mismo, ¿verdad? Y también hay casos donde difícilmente se detectan, ¿verdad? Hacíamos mención al tema del Pacaraí, que sí existen antecedentes e intentos de parte de las mujeres en este caso. Pero hay otros donde de manera silenciosa termina, como fue el caso del primer feminicidio registrado este 2019, ¿verdad? Que para los vecinos, por ejemplo, ellos nunca escucharon o se percataron de una situación que les llame la atención, pero por dentro la pareja vivía un verdadero infierno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ayer como estaba mencionando, una de las fiscalas delegadas de una de las unidades especializadas también, ella decía, ahí había sido también otro frente, ¿verdad?, de las mujeres que no tenemos conocimiento, no hay ninguna denuncia, ¿verdad? Pero ella también estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque ella, así como tenemos entendido y como sabemos, ella quería viajar, por ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que a lo mejor ella estaba viviendo esa situación y alguien sabía de eso. También lo que pasa es que muchas veces la violencia está tan naturalizada, está tan normalizada, ¿verdad?, que a lo mejor ocurre a nuestro alrededor y nadie ni se percata, ni dice eso es violencia. Quiero contarle algo acerca de algo que la gente normalizó. Por ejemplo, esta semana informábamos aquí en Canal 9 acerca de que una niña de 12 años tiene un embarazo de 6 meses. Empezó a convivir con un hombre de 24 años cuando ella tenía 11. ¿Y la mamá qué dice? La cuñani es de Guasún de Anaboy. O sea, hasta eso se normalizó. O sea, cierta gente tiene normalizada esa situación. Claras situaciones de abuso sexual, de estupro, como queramos llamarle, pero es un abuso, ¿verdad? Totalmente. Entonces está súper normalizado. Y lo mismo pasa con la violencia, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa, ¿verdad? La violencia psicológica es la que menos de repente se detecta, Es la silenciosa. ¿verdad? En forma silenciosa actúa y nosotros
nadie se da cuenta, nadie dice que es violencia. Hablando de eso de violencia psicológica, no hace mucho me comentaban, ¿verdad?, que un caso particular donde alguien se fue para hacer una denuncia y le dice, si no tenés agresión, si no tenés golpe físico y no tenés nada, no podemos hacer nada. Pero así mismo, así mismo, exactamente. Y no es que alguien viene un día y te mata de la nada, sino que el feminicidio realmente es la última etapa y la última escala de violencia, ¿verdad? Antes de eso, por supuesto que empezó con una violencia psicológica, de alguien que te gritó, te maltrató, te humilló. Así empieza, ¿verdad? Y uno no detecta o pasa de forma tan desapercibida que eso luego se va agravando. Después de eso ya viene la violencia física y todos los demás tipos de violencia, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de repente, a veces ya es un poco tarde, ¿verdad? Desde su dependencia, desde su perspectiva, ¿qué se responde incluso a magistrados que consideran que esta ley que intenta proteger a las mujeres de violencia intrafamiliar y de otras normativas, dicen que es arbitraria esa ley? De que en muchos casos las mujeres abusan de esta normativa porque aparecen mujeres que aprovechan esta situación y por el simple hecho de retener a su pareja o perjudicar a su pareja o expareja, van y denuncian violencia psicológica o violencia física. ¿Qué se responde a esa gente que considera que esta norma es arbitraria e injusta en algunos casos? Primero que es una ley, y la ley está para cumplirse. Eso es categórico desde aquí a la China, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, nosotras que trabajamos directamente con las víctimas, sabemos lo difícil que es para ella ir a hacer esa denuncia. O sea, para nadie es fácil ir a dar ese primer paso de ir a denunciar. Y si hay un caso así, serían los menos, ¿verdad? Pero nosotras tenemos en uno de nuestros centros, nomás luego de acá de Asunción, 1.400 mujeres atendidas. 1.400 mujeres atendidas en uno de nuestros centros, ¿verdad? Eso por dar un ejemplo. Eso es por dar un ejemplo nomás en Sedamur, ¿verdad? O sea, tenemos esa cantidad de mujeres que recurren a nosotras, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿verdad? Yo tengo 20 años de trabajar en el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Hasta ahora nunca escuché a una mujer que venga y me diga, a mí me encanta que me peguen. Jamás, ¿verdad? O sea, eso no existe. Eso sí existe en la idea del machismo, de todo lo que te dicen. Ella hace nomás luego para que se le pegue o a ella le gusta luego que se le pegue. Y aparte si tiene un acompañamiento de profesionales, me imagino también que uno va a detectar, ¿verdad?, en el proceso de la evaluación psicológica y varios otros más que se va haciendo, ¿verdad? Pero por supuesto, o sea, justamente esa es la idea del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Y fortalecer a esa mujer. Ustedes no saben todo lo que nosotras escuchamos día a día en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestra labor diaria, ¿verdad? O sea, todo lo que sufren las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotras estamos tan seguras de lo que decimos y de lo que hacemos, porque todos los días nosotras estamos en contacto con estas chicas. Ciudad Mujer, ¿cómo anda? Y Ciudad Mujer atiende de 200 a 300 mujeres por día también, ¿verdad? En todos sus módulos. Tiene varios módulos. ¿Mujeres víctimas de violencia? Mujeres víctimas de violencia. No, ya sé, pero puntuales, digamos, porque de repente hay servicios médicos, pero puntuales, con problemas psicológicos debido a esa violencia de parte de su pareja. Realmente Ciudad Mujer, ¿verdad? O sea, la idea de Ciudad Mujer es tener también esa atención integral, ¿verdad? Y por un lado atender a esas mujeres en situación de violencia. Por el otro lado también se trabaja el tema de empoderamiento económico, ¿verdad? En la parte médica también el Ministerio de Salud es uno de los protagonistas especiales de Ciudad Mujer, porque a través de eso la mujer a lo mejor se va para recibir atención médica. Pero ¿qué pasa? El médico, la médica específicamente que atiende ahí puede detectar esas situaciones, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pasa a nuestro módulo de violencia, ¿verdad? O sea, es para que ella justamente no tenga ese calvario, digamos, que nosotras decimos siempre, de venir acá y después irse al juzgado, irse a la policía. Ella haciendo nomás ese recorrido, ella ya perdió
de repente la esperanza o las ganas de seguir, ¿verdad? Entonces Ciudad Mujer le da esa oportunidad de que ella tenga esos servicios en un solo lugar. También hay un módulo, ¿verdad?, donde de atención a niñas y niños, ¿verdad?, en donde ellos pueden quedar mientras la madre consulta, ¿verdad? Y nosotros tenemos un módulo específico de prevención y atención de la violencia ahí, donde nuestras psicólogas atienden. Volviendo al tema de la dependencia económica, que es un Sí. limitante muy grande Sí. para la mujer que es Sí. víctima de violencia. Sí. Al ejemplo de esta niña de 12 años embarazada, la mamá que dice, la hijiko ni la plata. Sí, sí, Es una familia empobrecida, una mujer que tiene 5 hijos, 6 hijos con la pequeña que está embarazada ahora, va a venir otra criatura más y dice, ja, ni la plata. Ja, ni Sí, mantener. Y de esa manera se justifica ese abuso que Sí. sufrió la hija. sí. Y me imagino que lo mismo hacen otras mujeres víctimas de violencia que justamente están dependiendo económicamente de su pareja para poder criar a sus hijos. Claro, justamente uno de los ejes principales que esta administración quiere trabajar es el tema de empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué pasó, por ejemplo, en los albergues, en nuestros albergues, ¿verdad? Que hay casos, por ejemplo, en que ellas vuelven con sus agresores, ¿verdad? Justamente por esa dependencia económica que vos estás hablando, Aníbal, ¿verdad? Pero hoy día queremos trabajar fuertemente con el tema de empoderamiento económico de las mujeres porque esa es una de las limitantes también. El hecho de que se vean resultados, por más pequeños que sean, es motivador. El hecho de que no solamente tengamos que ver golpes físicos para que uno tome en serio y recepcione la denuncia, porque el hecho de la violencia, como decías, empieza por la violencia psicológica y eso ya tiene que ser un llamado de atención, el primer paso a tener en cuenta para poder ayudarle a esa potencial víctima, ¿verdad? Sí. Esos puntos creo que son importantes y que no llevan mucho tiempo ni tampoco mucha planificación para que se pueda actuar desde las instituciones que deben intervenir para poder poner un poco también de alguna manera ayudar a eventuales víctimas, ¿verdad? En realidad nosotros tenemos muy clara esa situación, ¿verdad? Porque hace años venimos trabajando con las mujeres en situación de violencia y sabemos el daño que hace una violencia psicológica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no porque no tenga golpes, ¿verdad? Significa que eso es, si la víctima queda devastada, ¿verdad? Está humillada con su autoestima por el suelo, ¿verdad? Si la persona que ella ama le está diciendo que ella es una inútil, que ella no puede, que nadie le va a ayudar, entonces ella toma eso como algo cierto, porque para ella en realidad es cierto lo que él le está diciendo, ¿verdad? Si es la persona con la que está conviviendo. ¿Dónde es menos visible este tipo? ¿En qué nivel? ¿En los niveles más altos, en los niveles medios, en los niveles bajos? ¿Dónde es menos visible la violencia contra la mujer? Y la realidad es que ninguna clase social está exenta a esto, ¿verdad? O sea, nosotras en nuestra experiencia tenemos todo tipo de víctimas, de todas las clases sociales, ¿verdad? De todos los tipos, de todas las edades. Hemos tenido, así como vimos, por ejemplo, en los casos de feminicidio, que cada vez también las mujeres son más jóvenes, cada vez los agresores también son más jóvenes, ¿verdad? Todo eso nosotros nos fuimos viendo en nuestro trabajo diario. Hemos hecho campañas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, estamos con noviazgo sin violencia, ¿verdad? Porque hoy día también hay nuevas modalidades de violencia, ¿verdad? O sea, con la tecnología se vino todo el tema del control, por ejemplo, por la violencia telemática, sí, ¿verdad? Que llamamos nosotros el control por el teléfono. ¿Dónde estás? El preguntarte dónde está, el que me des tu ubicación, pasarme una foto para ver cómo estás vestida. Una videollamada. Todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar y estamos trabajando también con esas nuevas modalidades de violencia, por ejemplo, ¿verdad? Durante mucho tiempo se habló de esto, ¿verdad? De que la clase media alta, por mantener un apellido, por no exponerse, muchas mujeres se callan y asumen y sufren por sobre todas las cosas, agresiones y violencia. Eso hoy va quedando un poco atrás, son más abiertas a denunciar,
a ir adelante y de alguna manera denunciar. Y realmente existe luego una ola como mundial, ¿verdad? De que las mujeres estamos denunciando, ¿verdad? Mundialmente y a nivel regional también, ¿verdad? No sé si vieron todo esto que ocurre en la Argentina y con las campañas de Me Too y compañía, ¿verdad? O sea, las mujeres ya no se están callando, ¿verdad? Están denunciando los casos, están denunciando que son víctimas y eso, por ejemplo, es algo positivo, ¿verdad? Y también siempre estamos a los medios de comunicación como formadores de opinión también, ¿verdad? A que ayuden en esa lucha, en esta lucha que no solamente es de las mujeres, ¿verdad? Porque también tenemos que trabajar con los hombres, ¿verdad? Tenemos que trabajar en todo lo que es masculinidades positivas, ¿verdad? Tenemos que trabajar en prevención temprana con los niños, con las niñas, ¿verdad? Tenemos que empoderar a las mujeres, tenemos que enseñarle a los niños a convivir dentro del respeto y dentro de una cultura de igualdad también, ¿verdad? O sea, esos cambios nosotras también lo estamos viviendo institucionalmente, ¿verdad? Es un proceso que ya se ve resultados, pero hay cosas que se deben ir ajustando a mediano y a largo plazo también, ¿verdad? Exactamente, hay que ir ajustando, ¿verdad? Pero también lo que queremos recalcar, ¿verdad? Y decirle a las mujeres que ellas no están solas, que hay lugares donde ellas pueden acudir, ¿verdad? Que hay servicios que están dispuestos especial y específicamente para ellas, que estos servicios son gratuitos, ¿verdad? Sobre todo eso, ¿verdad? Porque en algunos lugares, sí, algunas mujeres también de repente dicen, no sabía que todo esto era gratuito, no sabía que todo esto existía, ¿verdad? Y también es de mucha ayuda, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿verdad? Nosotros tenemos páginas de Facebook, ¿verdad? Tenemos en la página del Ministerio de la Mujer varias informaciones de dónde la mujer puede acudir, a qué número ella puede llamar, cuáles son las medidas de protección urgente que ella puede tener en cuenta cuando es víctima de violencia. O sea, toda esa información también, hoy día, ¿quién no tiene un teléfono? Me imagino que de alguna manera les ayuda a usted también a tener conocimiento de casos bien aislados en el interior y tomar también intervención, ¿verdad? Pero ustedes no saben toda la ayuda, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de alguno de estos casos, ya sea que nos vengan por las redes, por los medios de comunicación, hasta el Facebook usamos para comunicarnos con las víctimas, ¿verdad? O ellas directa ponen sus casos en la página del Ministerio de la Mujer y eso nos ayuda a estar más cerca también de ellas, ¿verdad? Entonces, eso quiero recordar, ¿verdad? De que en estas páginas están todas esas informaciones, de que tenemos una línea que es el 137, que eso funciona todos los días del año, 24 horas, que las mujeres pueden llamar por orientación, por contención, que es lo que tanto se necesita. Porque hay algunas que solamente quieren hablar, ¿verdad? O si no, ser escuchada. Ser escuchada, que es lo que nunca tuvo, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, hasta eso nosotros tenemos en cuenta. Por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar y sobre todo en esta lucha tenemos muchísimos desafíos, ¿verdad? Entonces... Ana, te agradezco muchísimo por estar en una charla muy interesante. Esperemos que este comienzo de año, como vimos, ¿verdad? Esto no se repita más y que el índice, si bien es inevitable, sea bien menor a años anteriores. Lo ideal sería llegar a ser, ¿verdad? Pero lastimosamente sabemos que eso escapa a las posibilidades de las instituciones y que las mujeres denuncien más y que sean que pierdan el miedo de acercarse a las instituciones. Exactamente, esa es la idea y realmente con la ayuda de ustedes y de toda la sociedad, porque así como decimos, ¿verdad? Esto es algo de todos, ¿verdad? Nos afecta a todos. Gracias, Ana. A ustedes. Nos acompañaba esta mañana en Pulso Urbano Ana Pavón, directora general contra todo tipo de violencia del Ministerio de la Mujer.